Justo le damos paso al ingeniero magíster, ingeniero Milton Ramírez Pumarica, que nos dará hoy día en lo que es contaminación de alimentos, enfermedades transmitidas por alimentos y estará a cargo de esta exposición. Le doy paso, ingeniero, para que deleite con su exposición a los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, ingeniero Edson. Y buenas noches a todos. Bueno, no sé si les comentaron, pero estoy eh, cubriendo esta charla, ¿no? En último momento. Bueno, en este tema de ETAs, principalmente, señores, que es una de el ingreso, digamos, que tenemos que entrar en la formación para la inocuidad alimentaria. Entonces, es necesario conocer contaminación de alimentos y las enfermedades que se transmiten por esta contaminación cuando llega a los alimentos, ¿no? Para poder entender la necesidad también de usar los requisitos que se necesitan cumplir ya en una legislación sanitaria que se debe hacer, digamos, en diplomados generalmente de gestión de inocuidad, y posteriormente hacer los programas, tanto de prerequisitos o programas ya de este sistema de plan HACCP para controlar inocuidad, o llegar incluso hasta un sistema de gestión de inocuidad, ¿no? Como un ISO 22000, BRC, diferente. Bueno, entonces estas enfermedades, las famosas zetas, ¿no? Van a generarse porque un alimento está contaminado. Por eso que es necesario hablar entonces de contaminación. Y este tema que están viendo ustedes en la pantalla, ¿no? Deberíamos empezar por acá hablando de alimentos, señores. Cuando hablamos de alimentos es preferible empezar con la definición de alimento. Y cuando ustedes van a ver las normas sanitarias, vamos a encontrar lo que está diciendo aquí, tanto en la 007 como también en el Códex Alimentarios o hasta la Ley de Inocuidad, ¿no? Nos va a decir que el alimento es una sustancia. Estamos acostumbrados a ver el alimento siempre como un alimento balanceado, ¿no? Y de esa manera lo manejamos. De esa manera está bien, ¿ya? Pero no está suficiente. Está bien porque así lo van a ver los nutricionistas, van a ver el alimento como una suma de macronutrientes, micronutrientes que necesita una persona específica a su condición, ¿verdad? Pero no es suficiente. Yo hago este ejemplo muchas veces y espero también que queden ustedes, ¿no? Lo siguiente, a mí me encanta, por ejemplo, una torta de 3 leches. Esa torta puede haber estado eh, muy bien formulado lo que yo necesito, con todas las sustancias que necesito ahí, ¿bien? Pero además es aceptable y todo demás. Paso por una baguetería, encuentro la torta de 3 leches, hay un estante, ¿no? Con material transparente que se ve y dice, cómeme. ¿Qué pasa si esa torta de 3 leches que está tan aceptable, ¿no? Que me dice, cómeme inmediatamente, estuviera contaminado con salmonelas, por ejemplo? ¿Qué sucede en ese momento con esa sustancia que está ahí? Yo no lo voy a decir alimento. ¿Por qué? Porque si está contaminada, ¿no? Que antes lo llamábamos alimento, ahora se llamaría desecho, señores. ¿Ya? Ya sería una basura. ¿Listo? Entonces, en alimento, cuando hablamos de alimentos, no hay alimento que no está, que esté no inocuo, mejor dicho. Y ustedes ven la última definición acá, que está en la RM 451-2006, que es una norma para alimentos a base de granos, por programas sociales, nos define alimento inocuo todavía. Y tácitamente tengo que entender que también hay alimento no inocuo. No, no hay alimento no inocuo. Por tanto, cuando decimos alimento ya tiene que ser, ¿no? Sinónimo de inocuidad. Hablar de alimento ya es sinónimo de inocuidad. Y encima les quiero dar, para los que lo han leído y lo conocen, en la ISO 22000-2018 se habla de 3 tipos de alimentos, ¿no? Ya no hay que este es alimento, el otro es pienso, esas cosas ya no. Todos son alimentos. Entonces nos dice un alimento para humanos, ¿no? Otro alimento es para animales que va a ser consumido por humanos. Y hay un tercer tipo de alimento que va a ser para animales que no va a ser consumido por humanos siquiera. Pero los 3 tipos de alimentos tienen que estar inocuos. Igual va a haber en muchas normas que nos van a hablar de inocuidad, tanto de alimentos para humanos como alimentos para animales, digamos, como si hablamos incluso de ingredientes, como piensos, ¿no? Entonces, con la ISO 22000, todos son alimentos. Y ya no habría ni siquiera diferenciar, ¿no? No habría que necesidad de diferenciar si quiere un alimento para animal o para humano. Lo que importa es que todo esté inocuo.
Entonces, en otras palabras, una harina de pescado, por ejemplo, que se está produciendo como un ingrediente para alimento animal principalmente, igual tiene que estar inocuo. Por tanto, las mismas plantas ya tienen que estar manejando inocuidad desde cero. Hasta ahora tenemos plantas de harina de pescado que están abiertas, expuestas, ¿no? No puede ser. Deben estar cerradas, deben estar manejándose con inocuidad en todo momento. Bueno, al menos esa es la idea de alimento, eso que quería primero hacerles llegar a ustedes, ¿no? El criterio de qué es un alimento y en adelante, para nosotros cuando hablamos de alimentos, tácitamente estamos hablando de inocuidad, no hay otra manera. Hasta la formación de nuestros profesionales alimentarios. Sale un ingeniero alimentario, ¿ya? Con su título de alimentario, o como yo soy un agroindustrial, ¿no? Salimos de la universidad, ¿estamos listos para manejar alimentos? No, porque ni siquiera nos forman en inocuidad. Ninguna universidad tiene en sus planes curriculares formación de inocuidad que se da, por ejemplo, en un diplomado para gestión de inocuidad. Esos 10, 12 módulos que hacemos en gestión de inocuidad debería estar en la currícula de los ingenieros alimentarios, agroindustriales, pesqueros o químicos quienes van a estar dirigidos a manejar alimentos. ¿Correcto? Y todavía no está. La universidad nos debe esa parte. Señores, muchos de ustedes que nos están escuchando quizá, ¿no? Entonces, en la universidad necesitamos mejorar eso. Eh, Hay una universidad que ya empezó a cambiar ese asunto y qué bueno, ojalá ya veamos algo mejor en el futuro. Pero eso es lo que tenemos. Entonces, ni siquiera los ingenieros alimentarios realmente están listos para manejar alimentos. Recuerden que decir alimentos es igual que inocuidad. Por tanto, los ingenieros que saben de alimentos deben ser expertos en inocuidad. Y no estamos en ese nivel. Salen de la universidad y recién están muchos de ustedes seguro también en esta sala, ¿no? Para tomar los criterios en inocuidad y poder manejar alimentos. Sin inocuidad ya no hay alimentos. Bien, es una primera reflexión y vamos a pasar por acá, señores. ¿Qué es la contaminación en alimentos entonces? Eh, Cualquier sustancia o material, digamos, general, ¿no? O un contaminante que llegue al alimento sin ser parte de ese alimento ya es una contaminación. Esos contaminantes pueden ser biológicos, físicos o químicos. Esos son los tres tipos de contaminantes que va a haber, que vamos a trabajar en todo el sistema de gestión. Cuando hablamos de contaminación, hablamos de contaminantes, biológicos, químicos o físicos, ¿no? Pero cuando hablemos ya después de hazard, digamos, ¿no? Vamos a hablar de peligros. Aquí tenemos unos ejemplos de contaminantes, ¿no? Y solamente como ejemplo, justo que vamos a ver ETAs, entonces necesitamos saber cómo es que estos contaminantes pueden generar el problema a la salud. Porque cuando estos contaminantes están por encima del nivel que es permitido, ¿no? En cualquiera de ellos, entonces nos genera una ETA, una enfermedad transmitida por alimento, ¿no? Por ejemplo, empezamos viendo algunos contaminantes biológicos. Aquí tenemos E. coli y Salmonella. Entonces tenemos que saber dónde están, de dónde vienen. Entonces, una primera respuesta a eso es E. coli, Salmonella, señores, está en el tracto digestivo de todo animal de sangre caliente en la práctica. Todos, ¿no? Sea una mascota, seamos nosotros mismos también. Entonces, sabiendo que está ahí, ¿no? Una fuente de contaminación directa va a ser o tanto en los servicios higiénicos, ¿no? Por las fecas, o también podría estar en la boca esos microbios, podría llegar a la boca. Entonces, al respirar o hablar incluso, podríamos estar eliminando E. coli o salmonela al ambiente. Por esa razón nos ponemos la mascarilla en alimentos de toda la vida, ¿no? Y no solamente la pandemia. Por la pandemia nos poníamos para que no ingrese el virus, ¿no? Al menos protegernos un poco a eso. Pero en alimentos nos ponemos la mascarilla por salmonella y coli principalmente, ¿no? Y tampoco podemos estar escupiendo en la planta justo por esa razón, porque estos microbios saldrían al ambiente. Entonces, por eso se aplican, digamos, esas buenas prácticas después para evitar esa contaminación. Pero igual como está en nosotros, también puede estar, por ejemplo, en los recursos hidrobiológicos. Puede estar en las aves. Las excretas de aves tienen mucha carga de salmonela, por ejemplo. Además de ¿no? En la pluma, en todo, ¿no? Hasta otros parásitos, incluso aparecen en palomas, por ejemplo. Entonces, por ahí, por ovoproductos, huevo, ¿no? El huevo, esa línea de ovoproductos, o línea de hidrobiológicos, ¿no? Pescados, entonces hay fuente de salmonela también. Pero también, como viene de las de servicios higiénicos, digamos, la línea de desagües,
podría venir E. coli salmonella con las moscas, ¿no? Con las cucarachas de desagüe, con las ratas norvégicos que vienen de desagüe, igual podría llegar esos microbios. Entonces, tenemos esa fuente, vamos a ver fuentes de contaminación, entonces, ¿bien? Y de esos dos, lógicamente, Salmonella es más grave porque es un patógeno, categoría 10 más o menos, y E. coli es un indicador de higiene, si es E. coli normal, indicador de higiene 5 o 6 de categoría, ¿no? Entonces, un indicador de higiene. Pero si es un E. coli hemorrágico, también es patógeno, ahí sí es otra cosa. Bien, Shigella está más en el suelo, ¿no? En la tierra, y entonces puede estar más cerca a alimentos de tallo corto, vegetales de tallo corto, por ejemplo, ¿no? Y podría tener Shigella ahí. Clostridium es una bacteria que es anaerobia obligada, ¿ya? Entonces no se desarrolla en un ambiente con oxígeno, se desarrolla en un ambiente sin oxígeno más bien. Y justamente por eso puede estar, por ejemplo, en una industria conservera, en las conservas, cualquier conserva, podría estar el Clostridium botulino, porque además se cierra haciendo vacío. Entonces damos mejor condición de crecimiento, ¿no? Además que cuando esporula tiene mucha resistencia a calor, entonces es el microbio, Clostridium botulinum no es el microbio, la razón, digamos, de toda la tecnología de esterilizado que se tiene en la industria conservera. Toda la tecnología que ustedes conozcan de esterilizado es por Clostridium botulinum y es el más probable que sobreviva a esas temperaturas y además el daño tremendo que hace con la toxina que produce, que es demasiado letal. ¿Ya? Para que tengan una idea, más o menos 0,7, ¿no? Picogramos puede matar a una persona 70 gramos, de 70 kilos, ¿ya? 0,9 más o menos de picogramos de la toxina que produce el Clostridium podría matar a una persona 70 kilos, ¿no? Para que vean el nivel de toxicidad que tiene. Listeria monocytogenes es una bacteria que está bastante relacionado a temperaturas bajas, ¿ya? Pero también puede estar en temperatura ambiente y puede estar en cualquier parte, además. También tiene categoría 10 más o menos como la salmonela. Mientras el Clostridium tiene más o menos categoría 15, por si acaso, es demasiado grave su efecto, ¿no? Y entonces, pero esta Listeria monocytogenes tiene la posibilidad de desarrollarse a temperaturas bajas, tanto así que puede reproducirse hasta 3 grados Celsius. ¿No? Se puede reproducir incluso a 3 grados Celsius y puede sobrevivir a temperaturas más bajas todavía, pero se puede seguir reproduciendo hasta 3 grados Celsius. En la industria pesquera, por ejemplo, ¿no? Podría estar con listeria, y en Estados Unidos o en la comunidad euroasiática es exigencia, análisis de listeria, por ejemplo, evaluación de listeria en productos hidrobiológicos, en pescado sobre todo. Igual en otros alimentos, ¿no? Que estén en refrigeración, se debe manejar listeria, se debe evaluar listeria. Las plantas que trabajan congelados, productos refrigerados, ¿no? Entonces, ahí el patógeno que se va a evaluar siempre va a ser listeria. Entonces, para conocerlo, por dónde pueden estar. Staphylococcus aureus, señores, este microbio es un microbio que está prácticamente cubriendo la piel, ¿no? Como una capa protectora de toda la piel de los animales de sangre caliente nuevamente. Igual en los animales, igual en nosotros. Entonces, cuando hay esas indicaciones de que no te toques la cabeza, no te rasques el cuerpo, ¿no? Justamente es porque estamos llenos de Staphylococcus aureus. Por este microbio, como está tan alta la carga en la raíz del cabello, es necesario ponernos la toca y debe cubrir 100% de cabello, ni un cabello fuera. Es esa la razón principal. Por este Staphylococcus aureus deberíamos irnos primero a las duchas en las plantas de alimentos, ¿no? Deberíamos irnos a la ducha primero y luego cambiamos el uniforme, además, y ojalá fuera el uniforme esterilizado, ¿no? Y cuando hablo de uniforme hablo de toda la vestimenta completa, incluyendo calzados, ¿no? Todo. Cambiarse y recién ingresar a la planta. Por Staphylococcus aureus hacemos eso, cambio de uniforme. Por Staphylococcus aureus tenemos que evitar, y por otros microbios más podrían llegar, lógicamente, en la ropa que traemos de la calle, hacia las instalaciones alimentarias, voy a hablar en general, porque en el Códex de Revisión 2022, que se publicó el año pasado, ya nos habla de instalación alimentaria. Y la instalación alimentaria, hasta un camión o un vehículo que carga alimentos también es una instalación alimentaria, o un desembarcadero, o una planta, o un almacén. Cualquiera de ellos es una instalación alimentaria, o un barco, ¿no? Entonces, ya hablamos de instalación alimentaria en general y cubre a todo aspecto, manejo de alimentos. Bien, entonces, y el Staphylococcus aureus categoría más o menos 8, ¿no? Por ahí. Pero cualquier microbio
que tenga categoría 7 a más ya es un patógeno para la salud humana. Es su efecto grave en la salud. Bien. Bacillus cereus está también relacionado al polvo, la tierra, ¿ya? Principalmente por ahí. Y por eso también muchas veces está cerca de los cereales. Y en cereales que tienen más harina, ¿no? Que puede darse más casos incluso de infección, digamos ahí, ¿no? Generalmente va a ser arroz y maíz, sobre todo cuando están en harina, cuando están partidas, cuando están molidas, ¿no? Allí, Bacillus cereus. Pero también es termoresistente porque también esporula de las esporas, también puede soportar alta temperatura. ¿Bien? Y lo especial de Bacillus cereus es que cuando va a infectar un alimento, es más focalizado, puntual. Tengo una ruma ahí de arroz, está en un saco, probablemente esté en ese saco nada más, ¿no? Ahí está creciendo la carga y no se llega toditito. En cambio, una salmonela podría ser una multiplicación rápida, digamos, en todo el ambiente incluso. Bien. En virus. En virus tenemos varios virus que nos pueden hacer daño, que se pueden transmitir en alimentos, como el norovirus, como la hepatitis A principalmente, ¿no? O otros virus también que se pueden transmitir con alimentos. Justamente de eso hablamos en Z. Pero tenemos que ver toda la carga microbiana y los parásitos, ¿no? Van a estar en estos contaminantes biológicos. Bien. En los contaminantes químicos, ustedes ven ahí, generalmente todas sustancias químicas detergentes, desinfectantes, incluso hasta condición de alergeno, que muchas veces en los alimentos son proteínas, ¿no? Muchas veces son la proteína lo que genera esa acción alérgica, ¿no? Pero la alergia o las alergias o la intolerancia alimentaria, ¿no? Por alergenos no se consideran ETAs, ¿ya? Eso lo van a encontrar en la RM 822-2018. ¿Ya? Las alergias o la acción alérgica de un alimento, como le produce, digamos, a un individuo especial, a una persona especial, y no es que se transmita a otro, ¿no? Entonces no es una ETA, ¿ya? Con los alergenos no se considera ETA. Pero el resto de materiales químicos que van en el alimento y va a hacer daño a la persona, sí es una ETA, ¿no? Está haciendo daño. Entonces, cuando los contaminantes sobrepasan los niveles que son permitidos, entonces nos generan ETAs, nos generan enfermedades transmitidas por los alimentos. En caso de salmonela o otros, digamos, bacterias que son muy dañinas, ¿no? La exigencia en la parte microbiológica va a ser cero. En los análisis tiene que salir cero. Si no, no pasa, ¿no? Según un solo límite, incluso son dos clases, ya es asunto de microbiología, y para que esté aceptable, tiene que estar cero. Algunos microbios que son menos letales, ¿no? Entonces se puede permitir un cierto nivel, ¿no? Un bajo nivel. Y con eso se hacen tres clases incluso a la hora de evaluar. En los contaminantes físicos, cualquier material, materia extraña en realidad, cualquier materia extraña que llegue al alimento, ¿ya? Condición física, incluyendo el polvo, que quizás no está escrito acá, ¿no? Son contaminantes físicos, incluyendo insectos vivos o muertos, son contaminantes físicos. Y su principal daño de contaminantes físicos, por el tamaño, podría ser atragantamiento, ¿no? Vayan pensando un pedazo de metal o madera o plástico, ¿no? O incluso hasta un insecto, una cucaracha, por ejemplo, que haya caído al alimento que ya está preparado, ni se ha muerto, está, digamos, hasta puede estar duro, ¿no? Podría atragantar a una persona y lo mata. Y vamos a encontrar en requisitos como la FDA 7 milímetros de tamaño de un fragmento, digamos, duro, ¿no? Cualquier material podría matar a una persona. Por eso que no se puede usar ningún material que vaya a la planta, ¿no? Que pueda caerse, ni tapas de lapiceros, ni siquiera deberían tener bolsillo en los uniformes. Bien, en la última norma de hidrobiológicos, Decreto Supremo 020-2022, incluso se está exigiendo que los uniformes ya no lleven botones o broches u otro tipo de materiales, digamos, que vayan en el uniforme que podrían caerse al alimento. Ya, para que vean, las normas van mejorando en el tiempo, pero eso ya se tienen otras normas también, esas exigencias como medidas de control. Entonces, entendamos entonces los contaminantes físicos de esa manera. Sin embargo, en el manejo de alimentos, tanto los contaminantes físicos como los químicos se pueden manejar más fácil.
con las buenas prácticas se manejan adecuadamente y nunca van a estar en contacto, por ejemplo, con químicos al alimento, ¿no? Si es que lo manejamos bien, si los manejamos correctamente en todo el momento, en todo momento. Sobre todo, por ejemplo, estos detergentes, desinfectantes podrían llegar hasta el inocente jabón que nos lavamos la mano. Si el lavadero no está bien ubicado con respecto al alimento que se va a manejar ahí, o están llevando el jabón mientras están haciendo el proceso en el área de producción, lógicamente podría haber riesgo de que se contamine. Nuestro inocente jabón que utilizamos en alimentos podría ser contaminante, ¿no? Disculpe, parece que hay una consulta. Están haciéndose presente. Muy bien, Rafael, bienvenido. Eh, entonces, los químicos se pueden manejar más fácil al manejarlo totalmente independiente a los procesos de alimentos, almacenando adecuadamente, manejando correctamente, manejando los procesos incluso de mantenimiento o de saneamiento, ¿no? Manejando adecuadamente, no tiene por qué llegar sustancias químicas a los alimentos, ni a la superficie de contacto, porque por ahí también igual podría entrar al alimento y nos genera una ETA, ¿no? Muchas veces las ETAs no necesariamente que te mate inmediatamente, por ejemplo, en sustancias químicas, residuos de plaguicidas, por ejemplo, o antibióticos, ¿no? Cuando llegan en alimentos, eso puede generar bioacumulación, que se van acumulando muchas veces en las vísceras, ¿no? En nuestro cuerpo. El hígado primero, los riñones, ¿no? Se van acumulando y con el tiempo, ¿no? Muchas veces después de años, vamos a hablar 15, 20, 30 años quizá, cáncer. Estamos muy acostumbrados. Cáncer creo que es la primera enfermedad que mata en el país, ¿no? Y es por las muchas sustancias que estamos acumulando constantemente. Y peor si es que consumimos el mismo tipo de alimento porque nos gusta ese tipo de alimento y vamos acumulando, ¿no? Entonces va generando acumulación. Lo mismo sucede con metales pesados, ¿no? Igual que podrían llegar desde los mismos alimentos. Metales pesados que, por ejemplo, en la agricultura podría ser del suelo, del agua, llegar al alimento y luego nos llega, ¿no? A nosotros. O en el mar, si te hablamos de peces, digamos igual. Igual por bioacumulación. El que es más grande se va comiendo los más pequeños siempre, siempre y va acumulando mucho más. Entonces, siempre hay riesgos que lleguen. Entonces, se evalúan, se controlan, se analizan los alimentos y va para manejarlo de manera inocua. En los físicos también se puede usar tamices, se puede usar detectores de metales o imanes para metales, por ejemplo. Así como les hablaba, 7 milímetros es muy grave ese efecto en la salud de los materiales físicos. ¿Cuánto es el más pequeño que me puede hacer daño? Entonces vamos a tener referencias que nos van a decir 0,5 milímetros, como dice la FAO, ¿ya? 0,5 milímetros para arriba debe ser detectado con un detector. Es justamente, tácitamente me dice, menor a 0,5 milímetros, entonces ya no hace daño. Pero en el Códex GL 69-2008, la norma de Códex para validación de medidas de control, me dice, el ejemplo que hace para validación, me habla de 2 milímetros. ¿No? Entonces, 2 milímetros o más ya es dañino. Entonces, menor de 2 milímetros podrían considerar todavía, ¿no?, bajo daño a la salud. Bien, a ver si hay acá alguna consulta. Katia Lucero, se están presentando. Señores, muchas gracias. Bienvenidos todos. Bueno, entonces estamos hablando de contaminantes. Cuando estos contaminantes, en el caso de microbios, sobrepasan los niveles que están permitidos, entonces decimos el alimento está contaminado, ya no está inocuo, ya no se puede consumir. Y decimos está inocuo si es que cumple esa condición, pero no significa que esté cero. ¿Sí me entiende? E. coli, por ejemplo, en los alimentos se permite hasta un nivel, mientras no pase ese nivel, entonces está aceptable, se puede comer. En otras palabras, los mismos alimentos también ya nos traen el contaminante. Si no lo manejamos adecuadamente, ese contaminante se puede seguir multiplicando, sobre todo en microbios, ¿no? Y pasado un tiempo en el mismo almacén, ese alimento podría ser ya ser no inocuo, ¿no? Ya no ser un alimento en todo caso. Entonces, por ejemplo, contaminantes químicos llegan por acá. Este uso de pesticidas de manera indiscriminada que hacemos todo el tiempo, y peor, cuando el control de los plaguicidas, en caso SENASA, está basado principalmente en registrar, ¿no? Y el registro se acepta con estudios, ¿no? Con estudios que se han hecho, con estudios de residualidad, de efecto, ¿no? Y con documentos, o sea, puros documentos nada más. Y a las finales no hay control del uso de los plaguicidas en el país.
Los productos que se exportan, claro, esos están controlados toditos, ¿no? ¿Por qué? Porque te rechazan si es que va con un residuo de plaguicida por encima del nivel. Pero para la producción, para el consumo interno, prácticamente no hay control. Incluso nos van a decir que cuando va al mercado, ¿no? El hecho de que se comercialice o se transporte alimentos en una ciudad está a cargo del municipio, señor, porque por el municipio también es una autoridad sanitaria al final, ¿no? Entonces, ellos deberían verificar, por ejemplo, en los autoservicios, está a cargo de municipios. Entonces, ese es un poco el problema. Al final, el municipio no tiene ni personal suficiente y menos también con la competencia suficiente para que haga esas evaluaciones. Un abogado está haciendo las inspecciones en un mercado, vamos a decir, ¿no? Entonces, esas son las cosas que ocurren en nuestro país y los alimentos que consumimos, vegetales sobre todo, si bien tenemos una norma que nos da límite para, ¿no?, el residuo de plaguicidas en alimentos, en vegetales o en animales, eso solamente está hecho para cuando exportan, ¿no? Para que cumpla eso. Porque para producción nacional, para consumo nacional, nosotros compramos nuestro mercadito ahí al costado, comemos con límite, por encima del límite siempre. Entonces vayan pensando, ¿no? No nos va a matar al momento, pero sí va acumulando. Y con el tiempo vamos a pagar, ¿no? Vamos a pasar la factura, nos dicen, ¿no? Vamos a pagar la factura, y eso es lo que nos está pasando todo el tiempo, ¿no? Muchas de las enfermedades, ¿no?, están por ahí. O los que trabajan en estos campos, ustedes ven acá, por ejemplo, está usando una máscara, un pañuelo, ¿creen que es suficiente? Justo más tarde vamos a hablar, señores, en el otro tema, que era lo que me tocaba inicialmente. Vamos a hablar de la legislación justamente para saneamiento y vamos a ver algunas cosas de eso. Bien. O contaminamos con detergentes, desinfectantes, ¿no?, insecticidas, otros tipos de sustancias o ácidos, álcalis, ¿no?, y lo botamos al este fluente o al desagüe y llega al mar, ¿no? Todos los detergentes que usamos, por ejemplo, en las casas, ¿a dónde se va eso? ¿Acaso se va a otro lugar, lo manejamos adecuadamente? No, se va al desagüe. Y el desagüe llega al mar. Y en el mar, ¿no?, esas sustancias se van acumulando después en los seres vivos ahí, ¿no? Si no es que los mata primero, muchos de ellos, ¿no?, pero se van acumulando y luego nos llegan a nosotros en los alimentos que vamos a consumir de ahí. O solamente por usar el mar, por ejemplo, para recreación, ya nos estamos contaminando. Primero con microbios, ¿no? Nuestros ríos, justamente por este asunto de la descarga de los efluentes de las ciudades, los ríos en la práctica ya son agua servida, ¿no? Siempre hablamos de los tallos, los vegetales de tallo corto se contaminan con aguas servidas, si regamos con agua servida, ¿no? Eso es cuando alguien riega con desagüe, decimos, ¿no? Pero nuestros ríos están contaminados. La mayor contaminación de los ríos son E. coli, señores. Y eso es del desagüe que llegan ahí. En la práctica, los ríos ya están, ¿no?, ya son prácticamente aguas servidas, ¿no? Así tenemos que verlo, el nivel de contaminación que hay. Las empresas que están exportando, lógicamente, como tienen que cumplir ciertos niveles, ellos pasan un tratamiento al agua, ¿no? Pasan los tratamientos necesarios, hacen los controles, hacen las evaluaciones, todo, porque tienen que cumplir esos niveles. Pero el agricultor normal, ¿no?, el que nos trae la verdura, la fruta, los cereales, lo que sea, las menestras al mercado, no. Y utilizan además productos muy tóxicos hasta lo que no están permitidos y así llega entonces esto. Y a las finales nos está acumulando de esos contaminantes. Bienvenido, Renzo. Bien, en conocimientos físicos solamente quería mostrarles, digamos, podría ser cualquiera de estos. ¿Ustedes han comprado alguna vez las rosquitas de Cajamarca? ¿No? Quizás muchos de ustedes. Y esas rosquitas, por ejemplo, ¿qué está haciendo Digesa en eso? Casi todos los paquetitos de papel que vendan las rosquitas están con grapas. Y eso no puede ser una industria alimentaria. Cantidad de esas bolsitas en muchos lugares que yo veo, he comprado también, están con grapas. Y entonces, ¿cómo sabemos que algún momento incluso la grapa no solamente se quedó ahí, se metió a la bolsita, ¿no? Por alguna mala práctica ahí en el proceso. Además, ¿cómo lo harán? Pero no pueden estar con grapas, un envase de alimentos, ¿no? Porque esa grapa, después, incluso a la hora de sacarlo, quizás tú piensas que lo abriste y se cayó la grapa dentro, y luego te lo comes, y te atragantas y adiós. ¿Bien? Entonces, ningún material que pueda ser contaminante, materia extraña al alimento, no puede entrar a un área de manejo de alimentos.
así sea un camión de transporte de alimentos. Nada, en ningún ambiente donde se maneja alimentos. ¿Ya? Nada puede estar. Entonces, no basta solamente que no haya anillos, relojes, no, cualquier material. Incluso en el códex actual nos va a hablar de que cuando hagamos las estructuras, los techos principalmente no tengan ningún material que se pueda quebrar en partículas, ¿no? Que pueda ser un material quebradizo. A lo mucho, lo que se va a permitir solamente son fluorescentes, y esos fluorescentes protegidos para que, aunque reventaran alguna vez, no pueda ser un contaminante al alimento. Y además, aquí podemos recordar, señores, que el vidrio, ¿ya? Pre- Bienvenidos, amigos, que el vidrio no hay parámetro para decir está aceptable, por si acaso, en vidrio, ¿ya? Así sea medio milímetro, el vidrio es peligroso. ¿Por qué? Porque el vidrio no se quiebra en trozos así normales. El vidrio siempre se corta, se quiebra en punta, ¿no? En láminas, como láminas puntiagudas, y siempre está el riesgo de que pueda cortar. Vayan pensando que ustedes están comiendo vidrio y se va cortando la garganta, ¿no? La amígdala. Entonces, señores, en vidrio no hay límite. En vidrio no puede haber concesión de nada. En vidrio tiene que ser cero vidrios en el alimento. Una piedra en el arroz, por ejemplo, si tiene 2 milímetros, quizás no te va a pasar nada, se va a acumular en el apéndice y luego te van a sacar tu bolsita de piedras ahí, ¿no? Pero no vas a morir. Pero un vidrio sí te puede dañar. Entonces, frente a esa situación que dice el códex, que no haya ni siquiera ningún material que pueda ser quebradizo, no podemos permitir vidrios en ninguna instalación alimentaria. No podemos tener ventanas en un almacén o una planta de alimentos con vidrios. Deben ser otro tipo de material, lógicamente que sea transparente, que permita el ingreso de la luz muchas veces, ¿no? Pero que no sea vidrios. Y si fuera, hay vidrios, tendrían que estar protegidos, porque así nos van a decir todas las normas sanitarias, ¿no? Tendrían que ser bilaminados con láminas, así como se tienen en los vehículos, ¿no? Tendrían que estar con láminas de protección para que cuando se rompan no salgan en pedacitos. Entonces, la industria alimentaria necesitamos vamos a tener que cumplir con mucho más requisitos. Tenemos que conocer las normas, ¿ya? Sin esos requisitos no podríamos ni siquiera saber, ¿no? qué hacer. En base a esos requisitos vamos a manejar las cosas. Y aquí es lo que les hablaba, las fuentes de contaminación, cómo llegan, cómo nos van a producir las setas al final. La misma materia prima, los insumos, los envases, pueden traer contaminante a la planta. El mismo material, el mismo alimento, ¿no? Ya tiene una carga. Recuerden que les dije, cuando hay requisitos microbiológicos, cuando son algunos microbios que son de clase 3, digamos, se permite un nivel bajo, ¿no? Que es aceptable, que no va a generar enfermedad a ese nivel. Pero está llegando esos microbios en el alimento. Y entonces después se va a multiplicar. Si es que, por ejemplo, este tipo de carnes no se está trabajando con la cadena de frío, lógicamente va a haber multiplicación microbiana al toque. ¿Listo? Entonces, condiciones en el manejo, en el proceso, podría ser que se dispare. Y si sobrepasa el nivel permitido, incluso deja de ser inocuo ahí, en un momento que se está manejando. Bien, incluso podríamos estar hablando de riesgos de otros alimentos que lleguen a la planta. Por esa razón también, nuevamente, no se permite ningún tipo de alimento ni bebida que ingrese a la planta de alimentos. Y hablamos de instalación alimentaria, voy a hablar mejor, ¿no? Una instalación alimentaria que es cualquier lugar donde se maneja alimentos. Y no que es un almacén, todo está cerrado, está con sobreempaque, no importa, acá me llevo un chicle. No, cero alimentos desde afuera, porque son contaminantes y a veces incluso hasta los residuos vamos a dejar por ahí, ¿no? Entonces, el control, por eso son los controles. Las exigencias en las normas, ¿no? El cumplimiento de la legislación sanitaria es para esto, es para garantizar la inocuidad. Y hablamos de inocuidad, ¿no? Relacionada directamente al daño que puede hacer a la persona, y eso se manifiesta como ETAs, ¿no? Como enfermedades transmitidas por alimento al final. Entonces, eso es lo que vamos a estar vigilando siempre. Los bichos, ¿no? En general, cualquier animal, cualquier insecto, roedor, ¿no? Aves, las plagas en general, se los controla porque ellos son vectores que transmiten carga, sobre todo microbiana, ¿no? Al alimento o a las superficies de contacto, a la planta. Y basta, por ejemplo, un gato que entró al almacén, ¿no? Ya me dejó microbios
pelos probablemente, hasta quizás heces, ¿no? O salivas y cantidad de microbios. Parásitos incluso podrían haber quedado ahí. El Toxoplasma gondii es un parásito especial del gato, por ejemplo, y ese toxoplasma, cuando está en el cuerpo de la persona, va a formar como bolsas de agua en el cuerpo, en la víscera donde se aloja. Y eso al final tienen que extraerlo como si fuera, ¿no? Como un tumor. Y muchas veces es Toxoplasma gondii que generó eso, ¿ya? Del gato. En el perro igual tiene parásitos. La rata también tiene parásitos. Encima hay ectoparásitos como las pulgas que pueden quedarse ahí. Es decir, la contaminación es tremenda. Cuando hablamos, esta cucaracha es una cucaracha americana, la cucaracha del desagüe. Esta del desagüe nos trae cerca de 36 enfermedades. Es que en el desagüe está todas nuestras enfermedades. ¿Se acuerdan ustedes cuando el tiempo de la pandemia, se analizaba mejor en el líquido, digamos, del frente del desagüe para ver la carga de coronavirus que había? Y se podría saber con eso dónde está mayor infectado el coronavirus, en qué zona de la población. Entonces, es que ahí están las enfermedades. Y cualquier animal que venga del desagüe va a traer múltiple carga microbiana. ¿Bien? Entonces, así llegan, y principalmente, ¿qué va a llegar? Enteropatógenos, coliformes, ¿no? Vamos a hablar de salmonela, de coli, de cualquier otro enteropatógeno que pueda estar ahí, incluyendo Helicobacter, ¿no? Antes se llamaba Campylobacter, ahora ya se llama Helicobacter, el que genera la gastritis, ¿no? Y un montón de enfermedades van a venir de ahí, del desagüe, ¿bien? Y la mosca que vive en ambientes tan contaminados, basurales, y se reproduce ahí, en esos lugares tan contaminados, igual nos trae mucha contaminación a la planta. Entonces, por eso se llaman vectores, ¿no? Por eso le llamamos vectores. Miren estos aves ahí, por cientos ahí, y estos son lo clásica, donde hay botaderos de basura, ¿ya? En muchos lugares del país tenemos eso todavía, ¿no? Le llaman relleno sanitario entre comillas, pero es un botadero, ¿no? Y entonces ahí hasta se crían animales. Aquí cerca, en la ciudad en donde estoy, hay un botadero. Cuando lo visité, ya no habían miles de moscas, había millones seguro de moscas, no se podía ni caminar, no se podía ni ver, porque era una nube de moscas llenita, toditita. Si no estuviera con una máscara que me proteja, no podría caminar ahí siquiera. ¿Ya? Para que vean. Y ahí criaban cerdos, criaban asnos incluso, que a la final los sacrifican y carne en el mercado, ¿no? Así, están los cerdos bien gordos además, ¿no? Y llegan al mercado. Entonces, aquí en nuestro país pasa de todo. Estamos en el Perú, y yo a veces digo el país de las maravillas, ¿no? Y tenemos entonces, de ahí llega esa contaminación. Por eso que tenemos que saber de dónde viene, cómo viene. Esa carne, ¿cuánta contaminación tendría? Si esas aves estuvieran en esos botaderos, después llegan a la planta, ¿qué cantidad de contaminación traería? ¿No? Adicional a lo que naturalmente ellos pueden generar en sus nidos, en sus zonas donde están viviendo, las excretas de aves, por ejemplo, son demasiado corrosivas, ¿ya? Es que tienen ácido úrico y ese ácido es muy corrosivo. Entonces, esta es la razón, por ejemplo, ¿no? En este tipo de contaminación que se crece, si crecen animales ahí, peor están altamente cargados de microbios dañinos para la salud, ¿no? Sobre todo como E. coli, salmonella o otros coliformes. Si las fuentes de agua están, se contaminan así, miren ustedes los animales que están ahí, estamos hablando de nuestras serranías, por ejemplo. Nuestros ríos nacen de muchos de ellos de las lagunas, ¿no? O el deshielo. Pero en esos riachuelos que forman el deshielo también hay esos animales, ¿no? Muchas ovejas, por ejemplo. Hablamos en las partes altas, y ya desde ahí están esas aguas contaminadas. Y esas aguas van discurriendo y van recibiendo el desagüe todavía de las poblaciones que van en todo el camino del río. Entonces, ¿qué tipo de agua está llegando, por ejemplo, a la costa? ¿No? Todos los ríos del país. Incluso hay ríos, me parece en la zona sur del país, cerca, por Hilo, cerca, o al menos en Moquegua, que tiene alta carga de metales pesados de manera natural. Ni siquiera hay minería por ahí, ¿no? Entonces, tenemos que conocer la naturaleza tiene eso. En ese lugar, por ejemplo, no se podría hacer una acuicultura siquiera, ¿no? Esa agua está demasiado contaminada.
Entonces, ese tipo de cosas, de ahí llegan las fuentes de contaminación y tenemos que conocerlos a través del suelo, del agua, de las plagas, los animales mayores, ¿no? Entonces, en el agua también por eso tenemos que controlar. El agua se controla, pero el agua no se controla la contaminación solamente con cloro libre residual, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces, a veces toman el agua del subsuelo, ¿no? Agua, digamos, ¿no? De abajo ponen un pozo tubular, sacan el agua a un tanque arriba, lo clorinan, una clorinación y se va a la planta. No es suficiente. Podría haber metales pesados, podría haber hasta residuos de detergentes, podría haber muchas cosas. En los mismos ríos también, ¿no? De hecho, que echen el cloro no significa que ya tienen además todo controlado. El cloro que se utiliza en el agua potable, señores, solamente tiene función bacterostática, ni siquiera bactericida. Según la Organización Mundial de la Salud, el cloro de 0,3 ppm a 0,6 ppm ya hace acción bactericida, bacterostática, no bactericida, bacterostática. Y por eso es que la exigencia es 0,5 mínimo, 0,5 ppm de cloro libre residual en el agua para decir al menos que tiene esa función bacterostática. Pero no requiere tanto más, porque el cloro es cancerígeno, el cloro es irritante, el cloro es corrosivo. Entonces basta 1 ppm. Entonces hay varias normas ya que nos van a decir de 0,5 a 1. Entonces ahí deberíamos controlar el cloro residual, pero eso no significa que estoy eliminando los microbios. Lo que estoy haciéndole es dándole la condición para que no se reproduzcan esos microbios que están ahí. Entonces esa es la función bacterostática. Cuando hablamos de desinfectante, recién ahí estamos hablando de acción bactericida. El cloro, para que sea bactericida ya, para que sea desinfectante, debería estar por encima de 50 ppm. Y en el agua no vamos a poner ni siquiera 10 ppm, ¿no? Entonces, de 0,5 a 1 ppm es el rango correcto en el control de cloro libre residual, pero también hay que hacer análisis de otros componentes, ¿no? La dureza, por ejemplo, la turbidez, el artículo 63 del Decreto Supremo 031/2010 nos va a exigir, ¿no? Los parámetros obligatorios ahí, pero el anexo 1, 2 y 3 de esa norma tiene todo el control que se va a hacer, ¿no? Incluyendo metales pesados también, ¿no? Toda la carga microbiológica, ¿no? La parte físico-química, metales pesados, incluyendo todo, ¿no? Todo lo que se tiene que analizar. Y recién ahí sabríamos que el agua está realmente potable. Al menos ya hemos hablado de estas aguas contaminadas, con los residuos que muchas veces incluso tiran al río. Muchos ríos también igual no solamente son desagüe, también son residuos. Muchos ríos son al final botaderos de basuras, desmontes y todo, ¿no? Y la contaminación llega por ahí. Bien, entonces, el agua, cuando está contaminada, podría llegar entonces por ahí. Hay fábricas de hielo también en muchos lugares que toman agua al subsuelo, igual, ¿no? Y hacen hielo con eso. Entonces, tendría que estar igual muy controlado para que ese hielo se pueda usar en la industria alimentaria. Y muchas veces se utiliza para, por ejemplo, transportar pescado con ese hielo. Entonces, tiene que haber control. Por eso que la norma en Sanipes, al menos, RDE 037/2018, ¿no? Habla de control de agua y hielo. Y en normas sanitarias generales, incluyendo el BRC, no va a hablar de agua, hielo y vapor, se está utilizando vapor también. Ese vapor también igual hecho con agua potable, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar inocuidad siempre. No solamente en la producción, sino en el transporte también. Todo el control que tiene que haber. Buenas noches, Luis, bienvenido. Bienvenido a todos ustedes, amigos, a esta charla. Los utensilios también pueden ser contaminantes, señores, cuando no se pueden higienizar. Por eso que las normas sanitarias nos van a exigir que sea de material que se pueda limpiar, desinfectar y de superficies lo más liso posible que se pueda desinfectar, limpiar y desinfectar fácilmente. Ustedes están viendo acá en la industria panadera, estas latas que ven en el centro, ¿no? Muchas veces tienen esta estructura, digamos, con fierro. Y en estas esquinas un pan puede estar tocando esa parte, está todo oxidado, ¿no? E incluso mucho material que aparentemente se ve limpio, digamos, ¿no? Podría estar generando oxidación. Entonces, no puede haber ningún material en alimentos que pueda transmitir sustancias químicas o contaminantes al alimento, ¿no? Entonces, del diseño, de la selección desde el equipo,
¿no? De la fabricación de equipos, desde ahí tiene que partir. Y en alimentos que están calientes tampoco se puede usar plásticos, ¿no? Sobre todo si están calientes por encima de 80 grados, ya se pueden formar dioxinas, furanos incluso en algunos casos, ¿no? Entonces, dioxinas principalmente. ¿Quién conoce esta máquina de panificación? Está abajo en la superior, no, inferior derecha, ¿no? Esta es la famosa cortadora, divisora. Y ustedes ven esas marquitas en medio, digamos, ¿no? Son láminas que salen desde abajo, la máquina lo impulsa y sale hacia arriba y corta la masa hacia arriba. Es una cuchilla, ¿no? Pero esas masas de esas cuchillas se meten dentro de esa masa y dentro no se puede limpiar. Yo he fabricado esas máquinas, señor. No se puede limpiar mientras no se desarma la máquina. Y entonces la máquina no va a desarmar por lo menos un mes. Mejor dicho, la masa se queda ahí, a lo mucho le echan agua caliente, así, pero como está las láminas, digamos, bastante pegaditas, no va a limpiar pues dentro, ¿no? Tampoco va a desinfectar, pero después va a salir en la masa cuando corta la masa. ¿Qué hacen las panaderías? La primera masa, segunda o tercera masa, hasta ahí lo eliminan, lo botan, ¿no? Pero el resto igual va a seguir saliendo, ¿no? Contaminante. Entonces, ese es el problema. Cuando los equipos utensilios no se limpian, no se pueden higienizar adecuadamente, entonces no se debería utilizar, ¿no? Y ahí se genera contaminación. Cuando se limpia, no debería quedar ningún material orgánico, nada de material orgánico en los materiales, porque incluso aunque use desinfectante, ¿no? No va a tener efecto suficiente, sobre todo si uso cloro. Bueno, basura de desperdicio también tenemos que manejar adecuadamente porque esto también se vuelve contaminantes. ¿Bien? Esto también se vuelven contaminantes. Y peor, cuando si un tacho está con tapa, tengo que agarrarlo y me contamina mucho más todavía, ¿no? Entonces, mejor que estén así, pero eh, incluso ya el que conoce la norma RM 066-2015, lean por favor 6.1.1e, 611e, y les va a decir que los materiales de limpieza en el almacén ya no pueden estar en el almacén, deben estar en un área contigua, como si fuera un gabinete aparte, ¿ya? Y de ahí se saca para hacer limpieza cuando se necesite. Pero si lo voy a poner aparte es para que no contamine el almacén. Pero cuando abro la puerta del área contigua, ¿no? Del gabinete donde están, cuando abro la puerta, el contaminante va a llegar al almacén otra vez. Entonces, le faltaría a esa 066-2015, le faltaría que en ese ambiente, donde están los materiales de limpieza, incluyendo el tacho, donde están los residuos, debería haber una extracción de aire, ya que bote el aire de ese ambiente hacia afuera directamente, para que cuando abra la puerta tampoco me entre la contaminación al almacén. Entonces ahí estaríamos manejando mejor. Pero todavía falta algo más, ¿no? Ahí, después del residuo, lo voy a sacar de nuevo por el almacén, entonces, ¿qué chiste tiene que lo esté separando? Tendríamos que sacarlo del residuo aparte, por atrás, otro pasillo aparte solamente para personal de limpieza que vaya y saque el residuo, ¿no? Por una zona totalmente separada del proceso de alimentos. Ya estamos hablando de diseño de plantas, señor. Ya va a ser otro tema seguro para hablar de ese asunto. Si algún día es necesario. Yo hago hasta 35 temas relacionados a inocuidad alimentaria, ¿no? Entre ellos diseño de plantas. ¿Ya? Y he diseñado muchas plantas además en el país. Y sigo haciendo eso. Bueno, vamos a dejar un poquito ese tema, vamos a pasar un poco más al asunto, ¿no? Las personas somos el factor más contaminante en las plantas de alimentos. Entonces, de nuestro control de nuestra salud, de la higiene, ¿no? Va a depender mucho de la posible contaminación que llegue al alimento y que después va a ser ético. Peor cuando las enfermedades son infectocontagiosas y alguien está en el lugar, digamos, de trabajo, además de contaminar el alimento con esos contaminantes, principalmente bacterias o virus incluso, que puede llegar al alimento y transmitirse por el alimento, ETAs a otra persona que lo va a consumir, ¿no? También puede infectar a las otras personas que están cercanas. Una enfermedad respiratorias, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, cuando una persona está enferma, lo que tiene que hacer es comunicar y no puede acercarse a esa área de proceso de alimentos. ¿Bien? Igual en todo, no puede estar con heridas, no puede estar, ¿no? con supuraciones o granos, nada. ¿Por qué? Porque eso puede contaminar el alimento. Y menos tampoco cosméticos, ¿no? Cuando hablamos de contaminantes, señores, nuestras normas nacionales, ninguna nos va a hablar de cosméticos, ¿no? Por ejemplo, una chica va a entrar con rubor a la planta, no se va a ver, ¿no? No se nota. Y cuando suda, se va a ir la contaminante del alimento.
y ya es un contaminante. Bien, vamos dejando un poco ahí. Mucha de la contaminación ya de efluentes, de agua, de ríos, hemos hablado mucho, así que esto es suficiente. Pero acá es suficiente. Las sustancias químicas también hemos hablado que si no se manejan adecuadamente desde la producción primaria, estamos viendo en la agricultura, ¿no? O en el almacenamiento, el abuso de uso de desinfectantes, insecticidas, plaguicidas, rodenticidas, todo, ¿no? En industria alimentaria, señores, deberíamos usar las sustancias menos peligrosas y la menor cantidad posible. Lógicamente, para limpieza va a ser necesario, porque siempre vamos a estar con materia orgánica, necesitamos retirar esa materia, vamos a usar muchos detergentes, pero plaguicidas debería ser preferible cero. Ojalá pudiéramos llegar a eso. Pero por ahí llegan muchos contaminantes, metales pesados, incluso en muchos plaguicidas, ¿ya? O en otras sustancias químicas que pueden estar presentes. Y vamos un poquito, si queremos ver este asunto que están viendo acá, plomo, mercurio sobre todo, arsénico, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes conocen la Oroya, ¿no? En el Perú, ¿no? En la carretera central, la Oroya. O conocen Huancavelica, ¿no? O al menos siquiera tienen idea dónde están, ¿no? Los niños están con alta carga de mercurio, de plomo, ¿no? Ya no es que ya pesen más porque están mejor alimentados, no, porque llevan mucho plomo ahí, ¿no? Como para acordarnos de ese asunto. Y todavía, hasta ahora, están olvidados. La mayoría de niños que están viviendo, por ejemplo, en La Oroya, están altos de plomo o mercurio. Y en Huancavelica similar, ¿no? Mercurio. Entonces hay bastante de eso por trabajar y eso también está, ya no es solamente ya que llegan por el alimento, ahí está directo, ¿no? Y ya es una deuda social que tiene el Estado, por ejemplo, allí. El agua, lógicamente, está altamente contaminada igual con esos metales pesados, ¿no? Es decir, estamos en un mundo así, ¿ya? En esa condición. Y ese tipo de contaminantes son los que nos hacen daño, ¿no? ¿Cuánta esperanza de vida tendrán esa población ahí con ese tipo de enfermedades? Lo que pasó en Choropampa, en la carretera Cajamarca, cuando hubo un derrame de mercurio por ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces son muchos los daños que nos generan justamente por contaminantes. Y aquí justo se hablaba de dioxinas, por ejemplo, ¿no? Las combustiones, por ejemplo, la combustión. Los que viven en las Panamericanas, por ejemplo, en una ciudad donde pasa el alto tránsito vehicular, muy probablemente también a 50 metros a ambos lados de la pista, están igual con alta carga de plomo, que son del combustible. Ya hay muchas cosas que a veces no lo vemos de esa manera, no solamente es alimentos. También por otras fuentes nos llegan estos contaminantes al cuerpo directamente a veces, ¿no? O por inhalación. Si estamos inhalando constantemente, por ejemplo, los choferes, si están, eh, ¿no? ¿Qué es lo que van a tener en la combustión del combustible? Monóxido, ¿no? Monóxido de carbono, ¿no? O CO2, constantemente expuestos, ¿no? ¿Cómo está esa carga dentro del organismo? Bueno, igual también medicamentos pueden llegar como residuos, ¿no? Residuos de productos veterinarios, por ejemplo, ¿no? Podrían llegar al alimento. O incluso ya estamos consumiendo muchos alimentos genéticamente modificados, muchos alimentos, sobre todo carnes, ¿no? Huevos con hormonas, ¿no? Porque eso es, o incluso en los vegetales también, hormonas de crecimiento. Muchas enfermedades de ese tipo, generando incluso alergias, ¿no? Hay demasiadas cosas, señores, en alimentos como estos, donde en granos, cereales, donde se incrementa la carga de los hongos, digamos, mohos en general, ¿no? Podrían estar produciendo micotoxinas, ¿no? Como las pergilos, por ejemplo, ¿no? Y aflatoxinas, por ejemplo, muy, muy importante la aflatoxina B1, B2, ¿no? Entonces, bastante dañinos. En Europa, para alimentos como harinas, granos, digamos, que va a introducir al mercado, tienen que hacer un barrido de por lo menos 20 micotoxinas. Aquí en el país todavía no tenemos ni siquiera reglamentación a las justas para aflatoxinas en algunos tipos de alimentos, ¿no?
y todavía está por trabajar, y muchos de estos también son dañinos su efecto en la salud. Y justamente las micotoxinas son sustancias químicas que al final llegan al cuerpo igual que cualquier otra sustancia química se va acumulando, ¿no? Y posteriormente, pues, cáncer otra vez. Muchas sustancias químicas nos llevan a eso. Aquí están, miren el tipo de alimento y dónde puede producirse, por qué tipo de microbio, ¿no? Qué tipo de moho, en todo caso, hongo, que produce las micotoxinas, ¿no? Y qué daño genera en el cuerpo. Estos son las famosas ETAs, señores. ¿Qué daños nos generan tales tipos de contaminantes cuando están en el cuerpo? ¿No? Miren, cancerígenos, mutagénicos, hepatóxicos, ¿no? Muchos de estos. Neurotóxicos, fusarium, por ejemplo, desoxirribenoles, ¿no? Ribenoles, o por acá debe haber más mucinas, o la fluoxetina, pero también seralenona, por ejemplo. Hay cantidad de micotoxinas que que debería evaluarse. ¿Cierto? Por ejemplo, en maní confitado muchas veces y está el envase, digamos, no está herméticamente sellado, puede haber ingreso de humedad y crecimiento de mohos y a veces está hasta blanquecino y ahí se nota fácilmente la facial de los mohos, pues eso está altamente cargado de micotoxinas. Eso ya es veneno comer. Por eso es que un alimento, cuando la carga de contaminante sobrepasa el nivel aceptable, ya no se puede consumir. Los mohos en sí mismos no son dañinos para la salud, son de bajo daño a la salud. Pero el producir micotoxina, la micotoxina es la que hace muy grave su efecto en la salud. Y muchas veces crónico, ¿no? Se va acumulando en el tiempo. A eso llamamos enfermedad crónica. Entonces ahí va, o la toxina, por ejemplo, patulina, incluso en la manzana vamos a encontrar esto, ¿no? Tantos micotoxinas, ¿ya? Y muchos de estos están normados en otros países, sobre todo en Europa, para que no esté en esos alimentos que vamos a consumir. Pero aquí ni siquiera se controlan todavía. Ocratoxina, por ejemplo, puede estar ¿dónde? En la cebada, en café, ¿no? En maíz, en avena, ¿no? Señores, estos son lo que generan las ETAs, señores, la enfermedad. Entonces, no podemos hablar de ETAs sin hablar de contaminantes. Y aquí los microbios, igual como pusimos al inicio, ¿no? Una lista de microbios, no son todos, Vibrio cólera, por ejemplo, ¿no? Se puede transmitir igual por los alimentos, podría llegar en productos biológicos, por ejemplo, ¿no? Muchos de estos microbios podrían, aquí dice Campylobacter, por ejemplo, ahora ya no se llama Campylobacter, bacteria, ¿no? Que produce la gastritis. Helicobacter se llama ahora. Ya eso lo cambiaron hace unos años atrás, cambiaron el nombre. Bacillus cereus, hemos hablado acá, están viendo ustedes algunas cómo afecta, pero causa enfermedad cuando está en cantidad mayor a 10 a la quinta. 100.000 UFC, estamos hablando acá, unidad formada de colonia, generan daño. La salmonela, no está ahí, ¿no? Primero Bacillus cereus y puede generar también intoxicación porque produce toxinas y la toxina nos produce intoxicación. Entonces, ya vamos a hablar en estas cómo se produce. Muchas enfermedades se van a producir por infección, ¿no? Directamente el microbio nos hace daño. Algunos microbios producen toxinas, como el moho, por ejemplo, produce una micotoxina, y la micotoxina nos hace daño, ¿no? Es intoxicación al final. O el Bacillus cereus igual, o el Staphylococcus aureus produce toxina, y la toxina es más dañina que el mismo microbio, ¿no? En algunos microbios son toxinfección, nos infectan como microbio, nos hacen daño como microbio mismo, y también las toxinas igual nos hacen daño, mucho más daño a veces. ¿Listo? Entonces son la manera de cómo reacciona, digamos, cómo llega al cuerpo, cómo se da el efecto de la enfermedad transmitida por el alimento como tal, ¿no? Que llega al cuerpo, el daño que nos genera. En salmonela, mínima de 100 UFC, 100 unidades de formada de colonia ya genera daño. Por eso que en los alimentos, donde la salmonela es que tiene que controlarse, la mayoría va a ser cero, por no decir todos. Todas las referencias, la exigencia en salmonela va a ser cero, porque es muy dañino. Y normalmente va a generar el efecto en la salud después de unas 2 a 3 horas de que se ha consumido el alimento con salmonela.
ha habido muchos casos de intoxicación. Decimos intoxicación, lo que ha habido en realidad es una infección por la salmonela en las polladas, ¿no? Y consumiendo principalmente la mayonesa preparada de manera casera y sin pasteurización, ¿no? O incluso sin higienizar los huevos. Los huevos, señores, la gallina lo pone por la misma cavidad, digamos, por donde también excreta. Y entonces, por eso que el huevo prácticamente sale cargado de salmonela en la superficie y debería ser higienizada, pero no lo pueden lavar, digamos, a la hora de empacar, porque también se podría filtrar la humedad, porque el huevo también, la cáscara del huevo es porosa, no es que sea impermeable, ¿no? Entonces, por eso, a la hora que van a consumirlo, deberían higienizarlo, desinfectarlo y recién abrir, porque cuando abren sin desinfectar, a la hora de quebrar el huevo también se aplasta parte de la cáscara, digamos, junto con el alimento interno, ¿no? Con la yema, la clara, y se va a ir salmonelas ahí. Están haciendo mayonesa, justamente en esas polladas. Tantas veces ha sucedido que en el país se contamina, digamos, toda la mayonesa y le dan a todos los comensales, por tanto, ¿no? Cantidad de enfermos después al hospital. Se va a notar a 2 horas después. Si después de 2 horas, 3 horas que se haya consumido el alimento, empiezan con dolores, náuseas, ¿no? Dolor abdominal fuerte, ¿ya? Dolor de cabeza incluso, escalofríos, ¿no? Esta fiebre ligera ya, salmonela de frente, ya no hay duda. Salmonelosis, ¿listo? Al hospital. Si no llegas a tiempo, hasta podrían morir. Ese es el nivel de daño que genera una salmonela. Y también hay diferentes tipos de salmonelas, por si acaso, pero ¿no? Los que están en los alimentos, sobre todo en huevos, en productos biológicos, podrían llegar. O si es que hay contaminación fecal, si es que hay contaminación fecal, y muchas veces llega eso del baño con nuestras mismas manos. Por eso que tenemos que lavarnos. Todo el procedimiento de lavado en manos en el servicio higiénico tiene que ser para cortar principalmente salmonela, que es más dañino. El E. coli también nos va a producir la reacción en el cuerpo, ¿no? Pero ya va a ser el efecto de E. coli, no es tan rápido como en la salmonela, 2 horas. Salmonela en E. coli vamos a esperar más o menos 6 a 8 horas. Si después de 6 horas que me ha conseguido el alimento tenemos problemas, ¿no? Igual en el estómago, entonces puede ser E. coli. El E. coli hemorrágico sí puede ser más rápido también, pero el E. coli hemorrágico es mucho más peligroso todavía. Entonces tenemos que conocer los microbios, conocer cómo llega, primero eso que hemos estado hablando, y qué daño nos causan. A la final esas son las setas. Las setas son las enfermedades que se producen porque llegan en el mismo alimento, podría llegar ahí, ¿no? Staphylococcus aureus, miren, en las mucosas y en la piel de la mayoría de los animales de sangre caliente, de eso que hablábamos, ¿no? Pero está en alimentos cocidos o en crudos también, por preparar, en leche, en muchos alimentos puede estar, ¿no? Náuseas, vómitos, también puede producir intoxicación, porque este Staphylococcus aureus produce toxinas. Y entonces, seguro ustedes, muchos de ustedes han leído el artículo 50 de la 007, y cuando habla de higiene del personal nos dice, si el alimento ya no va a tener un tratamiento posterior que se reduzca, ¿no? El probable riesgo de contaminación, pónganse mascarilla, pónganse guantes, protéjanse de todo para manejar la inocuidad. Y yo les voy a decir entonces, cuando está crudo, por ejemplo, en una panadería, están haciendo la masa, entonces que la hagan como sea, porque después va a pasar al horno. Y ahí viene el problema, señores. ¿Ya? Entonces, si así fuera, ¿no? Tengo que tomar todo el cuidado cuando ya está después de cocido. Antes de cocido, entonces no importa, ¿no? Porque va a pasar una etapa de tratamiento térmico. Eso es mentira. No se elimina los contaminantes, sobre todo la toxina. Si está en crudo, yo me subo a la amasadora, por un lado con el pie, ¿no? Como la vendimia de la uva, ¿no? Entonces lo hago con el pie la masa, y normal, pues, ¿no? Porque va a pasar el horno. Porque una vez que se contamina en crudo o en las etapas iniciales, incluso como la materia prima que se contamina ahí, esos microbios van a reproducirse y van a producir toxinas. Y la toxina no se va a cambiar la condición de daño ni con el calor, ni con el frío. Y entonces igual nos va a generar daño. Así que los alimentos, por tanto, sobre todo hablando de Staphylococcus aureus, ¿ya? O otros microbios que puedan producir toxinas, como el Bacillus cereus también, ¿no? Entonces, esas toxinas son lo que se pueden producir incluso cuando está crudo. Por tanto, los alimentos tienen que manejarse con inocuidad todo el tiempo, desde la producción primaria, del control del suelo, del agua, de las plagas, todo en el campo, en el transporte totalmente inocuo, en la cosecha, en la post-cosecha, en todo.
totalmente inocuo, ¿no? Muchas veces vemos lavando camotes en unas sequitas de desagüe en las chacras y que además están con animales, con todo, lleno de contaminantes. ¿No? No puede ser. Cero riesgos de contaminación tiene que ser en toda etapa del alimento. No es que porque esté cocido, porque esté crudo. Así esté crudo, estoy haciendo el amasado en una panadería, por ejemplo, ¿ya? Tengo que protegerme de inocuidad igualito como si estuviera haciendo en el envasado del pan, del bizcocho, ¿me entiende? Cero riesgo de contaminación, nunca. No es porque ya está pasado un tratamiento térmico o ya no va a pasar un tratamiento térmico, no. Ese es el tercer párrafo del artículo 50 de la 007 año 98, que ya no debe estar en una norma sanitaria, ¿ya? Porque esa es una idea errada, ¿no? No puede haber diferenciación. Esté crudo, esté cocido, esté en transporte, esté en distribución. Los alimentos se tienen que manejar con inocuidad total, ¿no? No hay diferencia en eso. Los alimentos tienen que estar cero riesgos de contaminación. Deberíamos limpiar esos huevos, desinfectarlos si es posible antes de partirlos. Ya, eso deberíamos hacer. Hay que ver la manera más adecuada, pues, pero en ese momento podemos ir incluso con un agua. Si lo hacemos, el problema está en que los desinfectantes no desinfectan de manera mágica. ¿Ya? Eso también tenemos que saber, señores. Los desinfectantes, cuando vamos a eliminar, para eliminar microbios, no porque le echas desinfectante ya está desinfectado inmediatamente, no. El cloro, por ejemplo, necesita 5 minutos de contacto para que desinfecte. Si usara alcohol, ¿ya? Porque, por ejemplo, el huevo lo podrían lavar, le echan alcohol, 30 segundos necesito de contacto para que pueda eliminar la carga, sobre todo de salmonela o E. coli y otros microbios que podrían estar ahí. ¿Listo? Pero principalmente salmonela. ¿Listo? 30 segundos de contacto con alcohol, 5 minutos con cloro, 15 minutos con un amonio cuaternario, por ejemplo. Entonces, los desinfectantes, ningún desinfectante va a eliminar la carga mágicamente. Lo hecho ya está desinfectado, mentira. Necesita un tiempo de contacto. Y necesita una concentración. Alcohol, 70 grados, si no, no va a desinfectar. Si le pone 96, se evapora tan rápido y no desinfecta nada. Por eso que necesitamos alcohol de 70 grados para desinfectar. ¿Por qué? Porque va a estar más tiempo en contacto con la superficie a desinfectar. Entonces, si me preguntan cómo hago, pues deben lavarlo y luego desinfectar al menos con alcohol, que puede ser más fácil, pero también se puede penetrar más fácil. Hasta el cloro igual se puede penetrar. Entonces siempre hay riesgo, ¿no? Pero cuando es menos tiempo, como 30 segundos, digamos, puede ser más fácil con alcohol que con cloro, por ejemplo, desinfectar un huevo. ¿Listo? Y lo parten inmediatamente a la hora que van a partir. Ahora, me dicen, lo lavo, lo desinfecto, lo dejo guardado en la frisa ahí, ¿no? Podría ser, pero a la hora de partir nuevamente hay que desinfectar. Incluso en una fridge, muchas veces está a temperatura 6, 8 grados, hasta listeria puede haber un montón ahí dentro. Refrigeración debe ser, señores, menores de 5 grados. Pero si hablamos de pescados, por ejemplo, debería estar menor de 4 grados. Si hablamos de cualquier otro alimento que pueda estar contaminado con, que hablamos más temprano, ¿no? Listeria monocytogenes, debería estar menor de 3 grados, porque si no habría multiplicación incluso de listeria. Entonces, mucha información técnico-científico necesitamos para manejar inocuidad en alimentos, ¿ya? E incluso en las setas. Necesitaríamos estar viéndolo como con un carácter médico, ¿ya? Y un médico, ¿no? Que, que tenga especialización en manejo de alimentos, sería excelente dándome este curso de ETAs, por ejemplo, ¿no? Yo tengo 30 años ya trabajando en inocuidad alimentaria, como auditor, como inspector, ¿no? E incluso soy responsable de un área de saneamiento, ¿no? Entonces tengo mucha información que he ido ganando en el tiempo y también la experiencia, y a ustedes les puedo hablar de este tema o muchos otros temas más, como les dije, ¿no? En tema de inocuidad. Me considero un experto en gestión de inocuidad, ya un experto en control de plagas, porque en eso también estoy tanto tiempo. También soy responsable de un área de tratamiento térmico en conservas o mapeos, ¿no? De temperatura, por ejemplo, en plantas de congelado o en almacenes o ambientes farmacéuticos, calificación de equipos, es decir, yo doy mucho servicio también, ¿bien? Pero ahorita estamos en un tema, ¿no? De formación. También me encargo de este tema de capacitaciones en la empresa donde trabajo. Bueno, vamos a seguir por acá. E. coli, también les hablaba, ¿no? Cuando es el hemorrágico, es el más dañino. Esto también igual nos puede matar, es muy dañino. Igual puede estar en esas mismas fuentes que hablábamos, ¿no? De E. coli, salmonela,
las fuentes van a ser muy similares, ¿no? De ahí van a llegar. Los hongos, hemos hablado ya de posible, de, digamos, producción de micotoxinas y el daño que nos puede causar. Si hablamos de virus, virus de hepatitis A es el más común que se transmite como enfermedad, como ETA. A ver, disculpa, a ver, ¿se puede usar amonio cuaternario para desinfectar alimentos? ¿Está permitido en la industria alimentaria? A ver, no hay una referencia especial de amonio cuaternario, pero más para superficies de contacto. Superficies inertes sí se pueden desinfectar con amonio cuaternario, y en este momento todavía hay rezagos incluso del coronavirus, ¿no? Todavía hay muchos enfermos de COVID, sino que ya no se habla mucho, ¿no? Y ya tampoco está generando tanto daño, ¿no? Ya no mata tanto tampoco. En ese caso necesitamos hablar de amonio cuaternario de quinta generación, que viene amonio cuaternario más biguadinas. En esa condición puede eliminar incluso el coronavirus normal, ¿no? Entonces, muchos de los amonio cuaternarios que se venden ahorita en el mercado deben ser de quinta generación. En esa condición, ¿no? Ya tiene biguadinas y entonces sí tiene efecto suficiente para eliminar cualquier carga microbiana, incluyendo virus, en superficie de contacto. A propósito de estos virus, ¿ya? Vamos a, me gustaría mostrarles, señores, una norma. Quiero mostrarles una norma porque eso va a ser importante ahora. Dame un momentito, por favor. Ahorita abro la norma. Estoy hablando, señores, del GL 79-2012 del Códex Alimentarios. ¿Ya? Y les voy a mostrar, porque justo quiero que ustedes tomen el requisito, la legislación que hay, ¿no? Si algún día hay una necesidad de legislación sanitaria, pues soy experto en eso. ¿Ya? Y acá ustedes van a tener mucha información en legislación sanitaria. Ah, estoy abriendo el código de acá, no, que el 79, de cáncer. Un momentito, ahorita que ahora que se demora mucho. Ya está. Ya está aquí el GL79, lo voy a compartir y ahí ustedes van a tener. Quiero compartirles algo de acá, ¿ya? Porque que no sea Milton quien les dice, que vean ustedes la norma. Ya están viendo ahí, ¿cierto? Este es el GL79 del Códex Alimentarios, ¿ya? Y me habla de directrices para control de virus en alimentos. Y está pequeñito, quizás no lo van a ver bien. Vamos a subirle un poco más. Ya está. Ahí sí pueden verlo. Miren el numeral 2. Los virus entéricos humanos, que según se ha informado, se encuentran implicados con mayor frecuencia en ETAs, ¿ya? Son norovirus y hepatitis A. De estos, hepatitis A, ¿no? La propagación secundaria puede ser a través del alimento, pero la contagio, digamos, es directo, ¿no? Puede ser directo, pero, y también igual, de las, digamos, servicio higiénico podría llegar virus. Y generalmente de hepatitis A en nuestros mares, por ejemplo, es por asunto de los desagües que van al mar, ¿no? Y está contaminado de hepatitis A. Entonces, la propagación secundaria puede introducirse a través del alimento. Es decir, si en el alimento hay hepatitis A, la persona que lo consume igual puede adquirir la enfermedad. Por eso se llama una ETA, es decir, norovirus. Y la hepatitis A se puede transmitir fácilmente por alimento como virus. Bien, y las medidas de control que nos dice este códex es que si una persona se diagnostica con hepatitis A, mínimo debemos considerar los últimos 15 días con qué alimentos ha estado en contacto, y si ha estado en contacto con ese alimento, deberíamos separar esos alimentos, ¿ya? Para que vean ustedes la importancia que tiene el control de hepatitis A, ¿ya? Incluso
el análisis que vamos a hacer, incluso en las personas, cuando van a entrar. ¿Por qué? Porque esa persona podría estar transmitiendo hepatitis A al alimento. Entonces, para entrar a la planta de alimentos, deberíamos hacer análisis de hepatitis A, ¿ya? Y igual, porque se puede transmitir las setas por ahí, por las personas. Y para los que quieran saber qué análisis hay que hacer a las personas, pueden entrar al Decreto Supremo 015/2012 de, del Ministerio de Agricultura, es la norma para faenado de animales, la norma de camales, mejor dicho. Artículo 31. Va a encontrar que hay que analizar coprocultivo, TBC, parásitos, tifoidea, mejor dicho, salmonelosis, y ahí con esta norma del códex, al menos hepatitis A. 5 análisis mínimos para decir que están sanos, sí, sí podrían entrar. Bien. Y hay que tener, lógicamente, hay que tener conocimiento de cómo se desarrollan los microbios, sobre todo, para poder controlarlos. Esta información que ven ustedes en esta lámina, ¿sí la están viendo, no? ¿O no? Quizás no. Lo que ven en esta lámina está en un documento que se llama, ¿no?, Plan o Manual HACCP de la Organización Panamericana de la Salud, y nos dan información de los factores de cómo, ¿no?, que podrían mejorar o disminuir la reproducción microbiana, principalmente microbios, cada uno de ellos, Salmonella, E. coli, Shigella, ahí ven ustedes, ¿no? De todos, ¿ya? Vibrio cholera, paranolíticos, por ejemplo, vulníficos, todos esos detalles. Y eso nos va a servir mucho más, ¿no? Mucho para el asunto de ETAs. Entonces, yo les estaba hablando de ETA, señores, ¿no? Y decíamos, puede ser una ETA por infección directa, ¿ya? También puede ser por intoxicación por toxinas o incluso toxinfección. De esto les hablaba, ¿ya? Puede ser entonces, acá está corrido todo, ¿no? Infecciones, intoxicaciones o incluso ambas cosas, toxinfecciones. ¿Listo? Las tres maneras que pueden generarse a través de microbios, sobre todo, ¿ya? Muchas veces va a ser intoxicación de sustancias químicas o infecciones por los microbios o toxinfecciones incluso al mismo tiempo, infección más intoxicación, ¿ya? Eso hace cólera, por ejemplo, vibrio cólera. ¿Listo? Entonces, vamos a quedarnos ahí con este tema, ¿no? Ya tenemos que empezar el siguiente tema. Así es, amigo Edson, ¿estás en línea? Ya debo entrar a otro tema. Muy bien, bien, Edson, y sí, justo vi tu mensaje ahorita.